Hola, les doy un cordial saludo. Mi nombre es María Ortiz y voy a dar una defensa sobre este mapa mental, sobre la estadística, sobre su origen, sus funciones, sus divisiones y por último su importancia. Voy a explicar la definición de la estadística. La estadística es una ciencia matemática que trata de la recolección, clasificación y presentación de los hechos sujetos a una apreciación numérica y se utiliza para describir, analizar e interpretar ciertas características de un fenómeno. También se define la estadística como un valor resumido, calculado, como base en una muestra de observaciones que generalmente, aunque no por necesidad, se considera como una estimación de parámetro de determinada población. Esto quiere decir que es una función de valores de muestra. Su origen. La palabra estadística procede del vocablo estado, ya que esto era una función principal de los gobiernos de los estados para poder establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas, entre otros. Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o de distintas cosas. Ya hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban unas pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y sobre los géneros vendidos o cambiados mediante el intercambio o el trueque. En el siglo 31 a.C., muchísimo antes de construir las pirámides, ya los egipcios analizaban los datos de población y de la renta del país. Ya yendo hacia la historia, en los libros bíblicos de números y crónicas incluyen, en algunas partes, trabajos de estadística. El primero contiene 2 censos de la población de Israel y el segundo describe el bienestar material de las diversas tribus judías. En China ya existían registros numéricos similares con anterioridad al año 2000 a.C. Los griegos también ya utilizaban la estadística para cobrar los impuestos. Esto fue ya en el año 594 a.C. Y el Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, la superficie y la renta de todos los territorios bajo su control. Ya en el siglo XIX, ya después de los acontecimientos y el desarrollo de la estadística, los investigadores aceptaron la necesidad de reducir la información a valores numéricos para evitar la ambigüedad de las descripciones verbales. Ya en nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, los políticos, sociales, psicológicos, entre muchísimo más, y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. Vamos con las funciones. 1. Es resumir de los datos y extracción de información relevante. 2. La búsqueda y evaluación de los modelos y pautas que ofrecen los datos, pero que se encuentran ocultos por la inherente variabilidad de los mismos. 3. Facilita la comunicación entre los científicos. 4. Contribuye al diseño eficiente de experimentos y encuestas. Y por último, la autentificación científica, y utiliza adecuadamente los métodos estadísticos de acuerdo a las necesidades. Y la no exageración de producción de datos en trabajos que de repente no lo requieren. Las divisiones. La estadística se divide en 2 grandes áreas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Algunos ejemplos gráficos son los histogramas, la pirámide poblacional, clústeres, entre otros. Y la estadística inferencial se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones
asociada a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo un estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas sí-no, que son las pruebas de hipótesis. También estimaciones de unas características numéricas, que es la estimación, los pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación o modelamiento de relaciones entre variables, que es el análisis de regresión. Ambas ramas comprenden la estadística aplicada. Voy a hablar aquí sobre la importancia de la estadística y voy a agregar otras cosas, como en la investigación de mercado. La estadística representa una ayuda inestimable para poder determinar si es probable que un nuevo producto o servicio tenga éxito. Su utilidad es evidente también para los asesores financieros, que han de evaluar las oportunidades de inversión a través de las bolsas de valores. Ya en términos generales, la estadística se puede utilizar para mejorar el rendimiento en el trabajo y en muchos aspectos de la vida diaria, ya que es una guía universal para lo desconocido. La estadística, igual que la matemática, se podría llamar como un lenguaje universal en distintos campos de trabajo. Como también en este caso, como soy estudiante de comunicación social, también puede servir muchísimo en la carrera para poder tener, por así decirlo, pruebas, ¿cómo se diría? Datos o alguna noticia en la que requiera números y necesite utilizar la estadística para poder tener un porcentaje de algo, entre otras cosas más que pueden ser útiles. Por eso la estadística es muy importante en cualquier área. Sería también como algo útil, pero bueno, más que todo sería útil en cosas así cuando tienen que ver con una recopilación de datos. Bueno, ya defendí todo, dije todo lo que tenía que decir y espero que le haya gustado. Muchísimas gracias.